panel Modelos de Atención de Salud, en el que intervendrá el doctor Jorge Humberto Blanco Restrepo, médico magíster en Administración de Empresas, especialista en Administración de Servicios de Salud y en Gerencia Hospitalaria, jefe de la División de Extensión de la Facultad de Medicina Universidad CES y actualmente coordinador y docente de especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES. También participa el doctor Álvaro Franco Giraldo, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración Hospitalaria del Instituto Nacional de Salud Pública de México, magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, doctorado en Salud Pública de la Universidad de Alicante en España, especialista en Estado y Política Pública de la Universidad de Barcelona, España. Es decano y es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, miembro y fundador de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, ACOES, miembro y fundador de la Asociación Latinoamericana de Salud Global, ALASAC, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. Actualmente es vicerrector general de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña además la doctora Claudia Elena Arenas Pajón, médica egresada de la Universidad del CES, especialista en Educación Médica de la Universidad de La Sabana y en Gerencia de IPS, con maestría en Administración en Salud de la Universidad CES. Actualmente se desempeña como secretaria de Salud de la ciudad de Medellín. Este panel será coordinado por el doctor Hernán Gaviria Quintero, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Salud Pública de la misma universidad. Es docente de posgrado en la especialización en Seguridad Social de la Universidad Autónoma Latinoamericana y en Gerencia de la Salud y Proyectos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenos días. No es gratuito que prácticamente este panel se inicie con este tema, modelos de atención en salud. Y esto porque está atravesado por dos ejes, dos de los ejes principales del seminario, que son medicina clínica, salud pública y seguridad social. Entendemos por salud pública aquel estudio y el conocimiento de las condiciones en que una sociedad puede vivir y desarrollarse satisfactoria y gratificantemente. Y por seguridad social, aquellas normas o la aplicación de aquellas normas que hacen posible ese propósito. Nosotros tenemos un referente muy importante y es 4 normas básicas. Primero, la norma constitucional, el artículo 49 de la Constitución Nacional, que habla sobre la salud individual, y el artículo 366, que habla sobre la salud colectiva. También tenemos la reciente y pudiéramos decir enmochilada ley estatutaria de salud, la ley 1751, que nos incorpora elementos bien importantes como son los determinantes sociales de la salud, y que desde hace mucho tiempo en este Congreso de Almedas lo hemos venido trabajando. Recordemos aquí a Héctor Abad Gómez, Alberto Vasco y a una cantidad de profesores ilustres que en este Congreso planteamos los determinantes sociales de la salud. Y tenemos también
la ley orgánica, la ley del plan de desarrollo, donde se incorporan elementos de política de atención en salud, como es el famoso PAIS, y algunas estrategias como son MIA, el modelo integral de atención. Y por último, tenemos el plan decenal de salud 2012-2021, que rodeado de todo un proceso de participación social con la incorporación de los determinantes sociales de la salud, tal como lo había mostrado la ley 1438, nos debe marcar un derrotero. Pero la pregunta que nos va a quedar flotando en este panel es hasta dónde todo este antecedente legal es posible desarrollarlo dentro del marco del modelo de mercado o del modelo de aseguramiento, frente al que también Asmedas en sus distintos congresos ha tomado posiciones muy claras en señalar la enorme crisis que nos ha dejado la Ley 100 de 1993. Y creo que hoy los hechos así nos lo están demostrando. La pregunta entonces será hasta dónde es compatible todo este esbozo de esas 4 normas sustanciales que hay en este momento en el país con los modelos de atención que es posible desarrollar con la Ley 100, con ese modelo individual de mercado que nos está dejando esta contradicción. Y me permito también incorporar como una pregunta, y que seguramente los panelistas nos la habrán de resolver, y es la que dejó planteada el doctor Álvaro Franco. ¿Cuál es el papel del médico general en ese primer nivel de atención? Como lo planteó el señor decano de la Facultad de la Universidad de Remington, ¿de qué hacer en este proceso de paz? ¿Qué hacer en este posconflicto? Y creo que aquí, estimados colegas, debemos levantar la mano y decir cuál será nuestro papel. Ya entonces ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la excelente hoja de vida de los panelistas y vamos a escucharlo atentamente y seguramente después de la intervención de ellos tendremos oportunidad de conocer las preguntas de ustedes para que tengamos posibilidad de sacar una conclusión. Porque a través de estos congresos gremiales también nos expresamos nosotros como médicos y como trabajadores de la salud. Bueno, hemos acordado, y por razones de agenda de algunos de los conferencistas, vamos a dar la palabra en primer lugar a la exposición, del doctor Álvaro Franco. Posteriormente seguirá el doctor Jorge Humberto Blanco y gentilmente aceptado, pues no por problema, por orden jerárquico, la doctora Claudia Elena Pajón. Buenos días y nuevamente muchas gracias. Me da mucha pena con ustedes y me da mucha pena sobre todo con los panelistas, pero yo salgo corriendo de aquí, en 20 minutos estoy afuera, me tengo que escapar. Tenemos una reunión, vienen los altos comisionados de paz, el doctor Juan Camilo Restrepo, el doctor Rodrigo Rivera, alto consejero, y en otro auditorio en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia empezamos un diálogo con 300 personas dentro de pocos minutos. Entonces yo hago una presentación muy corta y me retiro, pero me pido disculpas con antelación, no puedo estar en preguntas ni nada de esto. De hecho, lo que hago aquí es una exposición muy teórica que trato de acercarme a algunas de las normas vigentes sobre el modelo de atención en salud, el modelo de salud. Y bueno, nada más y muchas gracias de todas maneras por la invitación y por darme esta oportunidad de primero hablar del modelo de salud. Implica hablar del hacer, yo diría hablar del hacer de los médicos, de los trabajadores de la salud. De eso se trataría en hablar de un modelo de salud fundamentalmente, la manera de hacerlo, el cómo. Entonces, los modelos
de otro lado, en general, un modelo de cualquier cosa es una configuración artificiosa que tenemos nosotros intelectualmente, es una representación que tenemos de la realidad. De alguna forma es unas gafas con las cuales miramos esa realidad, esos lentes para mirar la realidad. Pero modelos teóricos son modelos, en la mayoría modelos teóricos. Vaya pues usted, yo le pregunto a usted en lo concreto, ¿dónde queda el modelo de salud en el Hospital General o el modelo de salud en la Secretaría de Salud de Medellín? Son concepciones teóricas que nosotros tenemos que ir desentrañando poco a poco. Son soluciones organizacionales que tipifican un esquema un poco ideal para una determinada situación. Es un esquema, pues, un esquema. Son arreglos. En el caso de los sistemas de salud, hablamos de modelos de sistemas de salud. Ahora hago una diferenciación de los modelos de sistemas de salud con los modelos de salud. Allí se toman en cuenta las poblaciones, las instituciones, los recursos mismos y la forma, la lógica que tiene una determinada concepción. Se partiría de una definición de salud pública, depende de la definición de salud pública, bien lo decía el doctor Gaviria al principio, pero depende de qué concepción tenga usted de salud pública. Aquí no vamos a entrar en discusiones si el modelo es o no es, porque es que eso depende de su concepción ideológica también, de su modelo gerencial, de su concepción de salud pública. Uno podría plantearse que la salud pública en general es un movimiento para la mejora de las condiciones de vida de la población, que afecta a todo el mundo, y en todo el mundo occidental se estableció mediante el estado de bienestar, por ejemplo. Está en condiciones de calidad, el mejoramiento de la calidad misma, y esto puede ser una forma de entenderlo también. Esto llevaría sin duda a un modelo renovador. La pregunta es, ¿en la práctica usted está efectivamente trabajando por el bienestar de las poblaciones? ¿O usted qué es lo que está haciendo allá en su hospital o en la Secretaría de Salud? ¿O usted está cumpliendo simplemente una tarea que le mandó el jefe? ¿O usted realmente está comprometido con esa transformación? Eso es lo que usted tendría que preguntarse. Yo no voy a hablar de la Ley 100 del 93, ni de la reforma, ni que estamos en contra, ni de esto. Es un tema que hemos debatido bastante, pero sí tiene que ver con el modelo. Lo cierto ahora es que estamos ante un deterioro hemos estado ante un deterioro de los indicadores de salud en general en el país en las décadas anteriores. Pensaría yo que a partir de hace unos 3 años para acá se ha venido en una perspectiva de mejoramiento o de mejora o de transformación o de meterle un poco de calidad a la cosa. Lo cierto del caso es que a pesar de las concepciones neoliberales que han atravesado por cerca de, digamos más de 2 décadas, pero por cerca de 3 décadas nuestro sistema de salud, los países en general van de regreso a la búsqueda de unos sistemas de salud unificados que le puedan hacer un poco el frente al mercado hegemónico, buscando un eje transformador nuevamente en lo público. Cuando hablamos de lo público no estamos hablando solamente de las instituciones públicas, también estamos hablando de las instituciones privadas. Eso también cuenta en el modelo que se haga con instituciones públicas, pero también con instituciones privadas. Aquí ya no hay una contradicción tan grande entre lo público y lo privado, sino que tenemos que entender que estamos trabajando en una función pública. Hoy estamos hablando fuertemente del universalismo en el sistema de salud. Hoy se impone el concepto del universalismo con tendencias muy divergentes, por ejemplo la cobertura universal que pregona la OMS y los sistemas universales de salud que pregonamos otros de nosotros, y que el único ejemplo todavía trabajable en América Latina, más allá de Cuba, que pertenece a una órbita distinta, sería Brasil. Estamos insistiendo en la financiación pública, por ejemplo, que es parte también de lo mismo. Un modelo hay que financiarlo. La acción intersectorial es trascendental, la interdisciplinariedad y la intersectorialidad como parte del modelo. Y desde luego un concepto que se ha introducido ya más o menos fuerte en el país, que es el de la atención integral, viene a partir de la ley 1751 del 2015, ley estatutaria de salud, que apenas entra en aplicación, o viene a partir del país o del MIAS, que también se introduce hace unos 2 años en el país.
Yo voy dejando algunas declaraciones universales que le apuntaban como a la transformación del modelo de salud, pasando por la Carta de Ottawa de 1986, de la primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, y así otra serie de conferencias del orden internacional que trabajaban las políticas públicas, o otra serie de declaraciones sobre promoción de la salud. Cuando uno está hablando de promoción de la salud, somos muy adictos a hablar de promoción de la salud. Estamos diciendo que estamos cambiando el modelo de salud, que mire que es que nuestro modelo no es curativo, que nuestro modelo no es médico-clínico, sino que efectivamente hacemos un cambio transformacional en términos de la prevención. La primera conferencia nos dio muy adecuadamente un clínico y está hablando de prevención. Ahí hay un cambio de modelo, sin duda. No necesariamente el ideal, pero es un aporte a la transformación del modelo, en una perspectiva de modelos de salud pública o de modelos promocionales. Esto se viene moviendo hace mucho rato en el mundo entero, las concepciones de promoción de la salud, de la nueva salud pública, etcétera, y que deje el enfoque biomédico, que piense en una perspectiva diferente, y entonces ahí se nos aparece la atención primaria. Y hoy prácticamente cuando le preguntan a uno que hable del modelo de salud, el modelo de atención médica, le están pidiendo que hable de atención primaria, porque bueno, de todas maneras es la moda, y ahora podríamos explicar un poco por qué es la moda. Yo quiero hacer una diferenciación entre todo este panorama. Yo aquí creo que lo logran ver, y yo planteo unas diferencias en el modelo de salud, porque nos enredamos mucho en las discusiones del modelo de salud. En este gráfico yo trato de hacer una taxonomía de los modelos de salud, y esta taxonomía a mí me parece importante, y es diferenciar varios niveles. Los círculos efectivamente señalan diferenciaciones en la articulación que tenemos nosotros de los modelos, porque una cosa es hablar de modelos de sistemas de salud, una cosa es hablar del sistema de salud, otra cosa es hablar del modelo de organización de servicios, y otra cosa, digo yo, es hablar del modelo de atención en salud. Cuando empecemos a diferenciar esto y a entenderlo, nos evitamos discusiones bizantinas y podemos quizás también organizar mejor los servicios. La gran discusión que se ha mantenido en el país ha sido, bueno, ¿y cuál es el modelo de salud? Y estamos preguntando por cuál es el sistema de salud. Por mucho tiempo, inclusive, Colombia no ha ni tenido siquiera sistema de salud. Ha habido una ley 100 de 1993 con su libro segundo que plantea el riesgo de la enfermedad y el enfoque de salud que se tendría, pero no lleva propiamente a una constitución de un sistema de salud. No obstante, los teóricos han planteado aquí un modelo de competencia regulada, donde las diferentes instituciones, llámenlas a usted EPS, IPS, hospitales, clínicas, etcétera, están en competencia entre sí, pero hay un ente estatal que tiene la capacidad de controlarlos, de meterlos en cintura y de hacer la regulación, lo que otros han venido llamando la autoridad sanitaria o la rectoría del sistema. Y esa es una dimensión macro. Esa es una dimensión macro de lo que serían los modelos y dimensiones de política pública. El otro tema que yo dimensiono aquí en lo meso, intermedio, son los modelos de organización de servicios. Y en los modelos de organización de servicios, yo creería que lo que más ha trabajado Colombia desde la ley de 1993, la ley 100 de 1993, es una ley fundamentalmente de organización de servicios, más allá de que es una ley de seguros o de aseguramiento. En esa discusión tampoco me voy a meter ahora, pero tenía razón el doctor Gaviria al mencionar que el aseguramiento es uno de los ejes definitorios del modelo de salud en Colombia. Y el último, el círculo concéntrico, el de la mitad, el del centro, es el que me podía a mí centrar lo del modelo de atención en salud. De ahí las preguntas iniciales que les hice: cómo trabajan los médicos, cómo trabaja el personal de enfermería, cómo trabajan los trabajadores de la salud, cómo se gestiona de una Secretaría de Salud esta cosa. Ahí aparecen entonces se pueden hablar de varios modelos, pero para mí esta es una dimensión micro, pero no por eso la menos importante. Podríamos decir la más importante, desde la concepción de cómo se organizan los recursos, de cómo interactúa la gente, de si hace promoción o prevención, de si es colectivo o es individualista. Ahí nos estamos preguntando por el modelo de salud. ¿Cuál es el papel del médico? Volvemos a la pregunta por el papel del médico. ¿El médico definitivamente va a liderar el equipo de salud o no lo va a liderar en términos de salud pública?
en términos de organizaciones de promoción, o el médico simplemente hace la receta clínica y deja que los temas de promoción y educación en salud sean para un personal que él considera que es secundario y marginal. Ahí estaríamos muy mal, ¿no? Si el médico lo asume el liderazgo de la transformación de la práctica profesional, de la práctica médica, ahí podemos estar hablando de un cambio en el modelo de salud. Bueno, yo en este esquema lo traigo es porque a mí me parece que hay diferentes concepciones de modelos. Yo voy a mencionar algunas cosas nomás, pero miren dónde las ubico y por qué las ubico allí. En primer lugar, estamos hablando de un modelo de determinantes sociales de la salud. Esto obviamente tiene también un empuje internacional a partir de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud del año 2005-2008, que saca el famoso informe coordinado por Michael Marmot. Esa concepción, desde mi punto de vista, es muy en el nivel macro. Los determinantes son de orden macro. Hay unos factores de riesgo que son de orden micro, que los puede encontrar por aquí, o muy pequeño. Pero esa concepción de determinantes sería la que regiría y la podría encuadrar un modelo de salud. La estrategia de atención primaria. La estrategia de atención primaria, por definición, es el modelo, por definición colombiana, por la Ley 1438 del 2011, ese es el modelo, el gran aporte que le hace la Ley 1438 del 2011 a la reforma colombiana de salud es que introduce un modelo que antes no tenía. Bueno, introduce un modelo que trata de ser renovador, un modelo que trata de reorientar el mercado nuevamente hacia la población y hacia la institucionalidad. Pero mire que la estrategia de atención primaria, inclusive yo la ubico. La estrategia de atención primaria yo la ubico aquí en los niveles macro y meso, sobre todo para la organización de servicios. Pero si tengo una concepción estratégica y de política de la atención primaria, me pongo aquí al lado de los sistemas de salud. Diferencias pues que ahorita no tengo tiempo de explicarlas por el tamaño del panel. Segundo, modelo de salud, aparece otro, salud familiar y comunitaria. De todo esto hablamos en el país. Bueno, la salud familiar es una concepción importantísima, donde se pretende que haya médicos de cabecera, pero no solamente que sean para atender enfermos, es para atender grupos poblacionales con sentido de promoción de la salud, con sentido preventivo y con sentido de atender otra serie de necesidades. La medicina familiar, en eso las facultades de medicina tienen que hacerse una pregunta y responderla claramente los representantes de las facultades de medicina. ¿Le van a caminar a la medicina familiar o no? Yo le vengo preguntando eso al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, maestro, vamos con la medicina familiar, no, porque hay que formar la gente para eso. Lo que se ha demostrado es porque todo el mundo viene llamando a la medicina familiar, pero ¿dónde está la formación con algunas excepciones de unas 2 o 3 facultades en el país? Entonces, el tema de la medicina familiar, sin embargo, miren donde lo ubico a nivel del modelo de atención en salud. Claro, es que la medicina familiar perfectamente podía circunscribir un modelo de atención en salud. El enfoque de riesgo, que es de lo más socorrido e invitado del país, inclusive yo creo que nadie en este país estaría por fuera de estar trabajando en enfoque de riesgo. Es mandatorio que trabajen en enfoque de riesgo, así algunos no estemos de acuerdo que ese tenga que ser el modelo. 0 minutos. ¿Cuántos minutos vamos a trabajar por ponencia? 15 minutos cada uno. Bueno, pues déjeme terminar. Le digo que mejor para mí porque me tengo que escapar rápidamente. Entonces, yo quiero dejar aquí el planteamiento de cuál es el modelo. Hay un modelo preventivista epidemiológico. La exposición que nos acabo de hacer sobre el cáncer la ubico en este punto. Un modelo preventivista de orden epidemiológico, lo cual pues me parece muy bien. Es que no es que uno sea mejor que el otro. No es que el uno sea mejor que el otro. ¿Cómo voy a decir yo que este modelo preventivista epidemiológico no me gusta porque yo vivo encarretado con el tema político, los sistemas de salud y de la seguridad social y de la atención primaria a un nivel macro? No, pero es que el modelo preventivista epidemiológico hay que ubicarlo como parte de la estrategia de la atención primaria y como parte de una concepción macro de modelos de salud y de organización de los sistemas de salud también. Y aquí el modelo clínico que está muy en boga, el modelo clínico acompañado de la gestión clínica, acompañado inclusive de la atención gerenciada, que hace parte de la concepción de la reforma y hace parte un poco de la concepción neoliberal que atraviesa todo esto. Y bueno, yo quiero decir por parte de los modelos, una concepción teórica, que no podemos olvidarnos en lo esencial en Colombia de la comunidad, de los determinantes sociales, y que es con actores sociales, no solamente con actores institucionales. Y para terminar, Colombia se ha movido, ya mencioné la ley 1438, muy importante echar a andar la ley 1438, toda la parte de organización de servicios, de redes de servicios,
de los componentes de la atención primaria en salud, y muy importante que a través de la propuesta que hizo el anterior viceministro de Salud se pudiera orientar los servicios en función de la atención del riesgo, de la atención primaria, de las poblaciones dispersas, con modelos distintos para poblaciones dispersas, poblaciones rurales o poblaciones urbanas. Ahí hay una manera de entenderlo diferente según los tipos de población. Bueno, yo por muchas razones termino aquí, en primer lugar porque respeto el tiempo del panel, me han dicho que era media hora, pero ahora me dice que son 15 minutos. Pues muchísimas gracias y espero podernos ver más adelante en este mismo congreso. En este momento sí me tengo que retirar, le pido disculpas a los panelistas. Hasta luego. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por este espacio que nos dan a la Secretaría de Salud, porque es verdad lo que dice el doctor Álvaro Franco, llevar de la teoría a la práctica todo lo que tenemos hoy en la parte académica para trabajar no es fácil. O sea, créanme que articular y buscar hacer un modelo de atención en salud que le sirva a toda una ciudad no es tan fácil de hacer. Queremos aprovechar este espacio para mostrarles qué hemos hecho en la Secretaría de Salud, cómo hemos venido trabajando, cómo estamos articulando el sector. Básicamente todo esto se traduce en gobernanza para la articulación de un sistema de salud que nos funcione. El modelo integral de salud, como decía el doctor, todo lo que son redes integradas son fundamentales para venir trabajando. Todo el proyecto, vamos a empezar a hablar del tema de SIGA. SIGA es el Centro Integrado de Gestión del Acceso. Cuando llegamos a la administración municipal, empezamos a encontrar que uno de los principales problemas que todas las instituciones con las que me reunían me decían que trabajáramos en el tema de urgencias en Medellín. La saturación de los servicios de urgencias cuando llegamos, hace prácticamente en enero del 2016, llegaba alrededor de un 200-250% en todos los servicios de alta complejidad. Cuando nos empezamos a reunir con las instituciones nos decían, trabajen ese tema y busquemos un modelo que funcione. Para mi sorpresa, obviamente empezamos a revisar, como les mencionaba el doctor Álvaro, toda la normatividad, la Constitución Política, la Ley 715, la Ley 1438, la Ley 1751, toda la normatividad de triaje que había salido en el 2015. O sea, como veíamos, había un diagnóstico claro en el país de qué estaba pasando con los servicios de urgencias y mucho más en la ciudad de Medellín. Queríamos arrancar a hacer un modelo que nos empezara a funcionar específicamente para el tema de urgencias. Articular el tema de urgencias, la atención primaria, las redes integradas es un trabajo que amerita tiempo y realmente, aunque uno no crea, 4 años es muy poco. Entonces decidimos trabajar urgencias, materno-fetal, salud mental, que son temas que todos conocemos, todos los que somos médicos, que son una necesidad, pues que es evidente que en la ciudad es una necesidad para atender los pacientes. Salió finalmente el decreto 1217, donde el alcalde empezamos a hacer un trabajo general con todos los coordinadores de los servicios de urgencias de la ciudad y empezamos a trabajar en una estrategia que nos permitiera redireccionar los pacientes de la alta a la baja complejidad. Aunque suene una cosa que es fácil de hacer, como decía el doctor ahora, estamos en un tema de articulación y conocemos que es un tema de aseguramiento. Teníamos que trabajar con todos los aseguradores de la ciudad de Medellín. Créanme que para nosotros fue bastante gratificante que no hubo un no. Todos los aseguradores decidieron trabajar con nosotros y todas las instituciones de salud. De ahí nació el SIGA. Ya les voy a mostrar un video donde básicamente nos va a mostrar cómo funciona el SIGA, en qué consiste, qué es lo que buscamos con esta estrategia y les cuento qué era lo que necesitábamos. Gracias al compromiso de las instituciones de salud,
En Medellín estamos mejorando el acceso a este servicio. Por eso hemos creado el Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud, como estrategia para mejorar la atención en los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín. ¿Cómo funciona el SIGA? Cuando un usuario acude al servicio y clasificado según el triaje de urgencias. Los 3 primeros niveles corresponden a servicios de urgencias, pero el cuarto y el quinto se remiten a otro tipo de atención. Cuando se clasifica un usuario como triaje 4 o 5, este será ingresado al SIGA y desde allí se enviará una notificación a la EPS del usuario para que le asignen una cita de manera prioritaria, antes de 24 o 72 horas, según sea el caso. El usuario recibirá su cita de manera inmediata, sin tener que llamar o dirigirse a otro lugar. Pero si la EPS por algún motivo no responde de manera oportuna, entonces la Secretaría de Salud, a través del SIGA, buscará el punto de atención más cercano al lugar de residencia del usuario y asignará la cita para que el usuario pueda ser atendido de manera oportuna. De esta manera garantizamos la atención oportuna y segura a los usuarios y aportamos a que se desaturen los servicios de urgencias en la ciudad de Medellín. Vos también sos parte de esta apuesta estratégica para mejorar el acceso a los servicios de salud. Alcaldía de Medellín. Bueno, como les contaba, ¿en qué consiste SIGA? El video es muy general y ¿qué es lo que buscábamos? Articular a todos los actores del sistema. Entonces, como veían ustedes, participaron las instituciones de salud porque toda la alta complejidad estaba saturada de atender pacientes por múltiples motivos. ¿Qué pasaba en la mayoría de los casos? Las EPS que teníamos en la ciudad no contaban con atención ni de baja complejidad ni de atención prioritaria. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Un paciente no se va a quedar sin atender, el paciente se va para un servicio de urgencias de alta complejidad. ¿Qué buscamos? Que las aseguradoras que estaban participando con nosotros inicialmente empezaran a trabajar con nosotros estrategias para abrir servicios de atención prioritaria, garantizarle al paciente una atención oportuna, que el paciente cuando saliera de estos servicios de alta complejidad, por ser un triaje 4 o 5, ese paciente ya supiera para dónde va y quién lo iba a atender. No simplemente decirle, vaya a su EPS como hacíamos antes. El paciente la mayoría de las veces nos decía, ¿y a cuál EPS? ¿A dónde voy? ¿A dónde me tengo que dirigir? Para montar toda la estrategia hablamos con la comunidad, como les decía ahora, con todo el personal médico que trabaja en los servicios de urgencias, con los mismos directivos de los hospitales y con los aseguradores. Tener en cuenta a los aseguradores fue fundamental también para que ellos trabajaran con nosotros y buscáramos que esto mejorara. En el tema de salud hay algo que es claro. Todo lo de salud no se puede quedar estático, porque como estamos en una sociedad, todo es dinámico y todo cambia. Si ustedes ven la semana pasada, con el cierre de Decimed, tuvimos una crisis nuevamente en los servicios de urgencias, y eso lo tenemos todos claros. Esperemos que hoy ya puedan abrir los servicios y se nos vuelvan a desaturar inmediatamente todos los otros que están colapsados hoy por el tema de Medimás. Como les decía, todas las EPS que están en la ciudad de Medellín hoy trabajan con la Secretaría de Salud para que SIGA funcione. Si ustedes me preguntan si la respuesta fue en 15 minutos, sí. O sea, realmente sí. Menos de 15 minutos está todo el indicador que ellos nos están respondiendo a dónde se debe direccionar el paciente. Entonces, obviamente eso nos da un nivel de credibilidad, tanto para las instituciones como para el asegurador, como para nosotros mismos. Como les decía, cuando llegamos a la estrategia, solamente 2 aseguradores en la ciudad tenían atención prioritaria. Hoy ya contamos con 4 aseguradores con atención prioritaria. Eso quiere decir que ellos van adaptando y van funcionando mucho más a lo que nosotros necesitamos para que el paciente sea atendido con calidad y oportunidad. Acá están todas las IPS que participan con nosotros en la estrategia. Como ustedes ven, están todas las de alta y mediana complejidad. Logramos direccionar el triaje 4 y el 5. El triaje 3 estamos esperando que en Medellín tengamos servicios de una mediana complejidad que nos permitan atender a los pacientes en un nivel de complejidad adecuado. Si ustedes veían qué nos pasaba en la ciudad, pasamos de la baja complejidad, de la atención primaria, a la alta complejidad. El segundo nivel se nos desdibujó. Nosotros hoy no encontramos una institución que nos permita brindar ese segundo nivel. Esa es parte de la apuesta que estamos haciendo con Metrosalud para que esas unidades hospitalarias se fortalezcan y podamos trabajar con ese segundo nivel de complejidad que hoy no lo estamos aprovechando al 100%.
Este es el número para que tengan un aproximado de los pacientes que hemos direccionado cada mes en este primer año. Alrededor de 17.000 pacientes son direccionados de la alta a la baja complejidad. ¿Qué le permite esto a la ciudad de Medellín hoy? Tener cifras claras de qué está pasando en la ciudad con los pacientes de urgencias. Antes decíamos que todos los pacientes eran triaje 2, 3. ¿Por qué? Porque, vamos a ser realistas, lo urgentizábamos para poderlo atender en las instituciones. Hoy tenemos una claridad de que son 4 y 5 y se pueden redireccionar hacia un nivel más bajo de complejidad. El comportamiento, como les decía, cuáles son las IPS que más nos direccionan pacientes a través de SIGA. Esto nos permite ver el tipo de paciente que están atendiendo, nos permite determinar, sabemos la edad de consulta, sabemos el día que más consultan. Entonces, ¿qué hemos identificado? Hay personas que, por ejemplo, en SIGA nos han consultado alrededor o han sido direccionadas alrededor de 15 veces en un año. Hay varias razones, o esta persona está muy enferma y el sistema no le ha resuelto su problema, o la persona está buscando un valor distinto dentro de su remisión, o es un consultador crónico. Entonces podemos informar a la EPS, al asegurador, para que ese paciente sea revisado y sea aclarado realmente cuál es su problema. Los aseguradores que más obviamente direccionan pacientes, entonces esto nos da claridad para saber cuáles son los que deben abrir atención prioritaria a la mayor brevedad, porque de acuerdo a esto nosotros podemos tomar decisiones acá qué es lo que está sucediendo. Importante, si logramos desaturar los servicios de urgencias en un 30% y le hemos tenido unos ahorros al sistema, solamente contando la consulta, porque no contamos ni los medicamentos ni las ayudas diagnósticas que se derivan de la atención, de más de 4.000 millones en este primer año. Fortalezas de SIGA, yo creo que lo primero es empezar a garantizarle a los usuarios una entrada al sistema como debe ser. O sea, un usuario no debe entrar al sistema por urgencias, debe entrar por una consulta programada o por consulta prioritaria si es la necesidad. Buscar el nivel adecuado que necesitan para su atención, mejora la oportunidad y lo más importante es que logramos trabajar todos los actores del sistema acá en la ciudad de una forma integrada para que nos funcione un sistema que sea ideal para el paciente. Otra fortaleza, abrimos consultas prioritarias, como les decía, es la certeza de que los usuarios van a ser atendidos en una institución dependiendo para el médico que lo está atendiendo, permite tener información clara, como les decía, de la ciudad y evita el famoso carrusel en los servicios de urgencias, porque si un paciente va a un servicio, se le hace el triaje, se direcciona a través de SIGA, si va a otra institución, inmediatamente les aparece que ese paciente ya está direccionado y dónde tiene la cita. Como todo tiene retos, nosotros sabemos que esto no es lo único que tenemos que hacer, que es una parte y una puerta de entrada para trabajar en el modelo de atención que estamos buscando también que en la ciudad nos empiece a funcionar. Tenemos que mejorar la inasistencia de un 25%, eso pasa en el régimen subsidiado y nos pasa en el régimen contributivo, todos están al paciente, se le da el acceso al servicio de salud, pero muchas veces no lo aprovecha. Ampliar la cobertura a otras entidades que son administradoras de planes de beneficio como la policía, y como el magisterio, ampliar la cobertura a toda el área metropolitana y aumentar el direccionamiento de los pacientes de algunas de las IPS de la ciudad. Se me pasaba a decirles que para hacer esta estrategia se capacitaron más de 350 médicos y enfermeras para que todos habláramos el mismo idioma en el tema de triaje. Y esta capacitación se va a seguir haciendo con regularidad para que este direccionamiento sea muy seguro para los pacientes. Los voy a dejar ya para cerrar porque sé que se me está acabando el tiempo con el video que obviamente hicimos de testimonios de las personas que están trabajando en los servicios de urgencias, de la comunidad, de la veeduría ciudadana, de acuerdo a lo que han visto con resultados de SIGA, porque para nosotros es muy importante contar con el aval de todos y que realmente esto sea una estrategia que sigamos trabajando de una forma articulada. Ya queda atenta enseguida a las preguntas. La cita se la dieron para el día de mañana 25. Centro de Salud San Lorenzo. A las 14:10, o sea, a las 2:10 de la tarde. ¿Sí? Tiene la dirección, tiene el teléfono y el médico que la va a atender allá. En agosto de 2016, la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Salud, implementó el Centro Integral de Gestión de Acceso en Salud, SIGA, una apuesta estratégica para garantizar el acceso oportuno a la atención de urgencias,
consulta prioritaria y consulta externa a los pacientes derivados de los servicios de salud de las IPS de alta y mediana complejidad. Bueno, la estrategia SIGA, digamos que ha generado un impacto positivo interesante dentro de los servicios de urgencias, ya que de una u otra manera nos está permitiendo que los servicios de las urgencias realmente se utilicen de la manera como debe ser. Desde que se implementó la estrategia SIGA, nosotros ya tenemos al menos una certeza que el paciente tendrá una cita, que va a ser atendido, de alguna manera tenemos como hacer el seguimiento, pues sabemos a qué médico y a qué institución va a ir. Creo que hay una oportunidad enorme para resolver patologías de baja complejidad dentro de la red, que dentro del sistema de urgencias, por el colapso que se vive actualmente, ha sido una ayuda muy importante. Y ha sido una solución muy buena para descongestionar los servicios de urgencias de alta complejidad en los pacientes, como le digo, triajes 4 y 5. Con la estrategia SIGA se ha logrado la descongestión de los servicios de urgencias en más de un 30% mediante la gestión de 92.000 citas en sus primeros 6 meses de implementación. Esto significa atención eficiente para las personas y una oportunidad para sensibilizarlas sobre un mejor uso de los servicios de salud. En días anteriores tuve una molestia de salud por la cual consulté por urgencias de Hospital General. Al hacerme la clasificación salí con triaje 4, que no era atención de un nivel, pues tercer nivel. Me remitían a una atención básica de mi EPS y acudí a taquilla SIGA, donde me asignaron una cita en menos de 10 minutos. Ya tenía la cita prioritaria, eran las 1:20 de la tarde y me la asignaron para las 2:30 de la tarde. Pues me pareció que el sistema que está manejando en este momento es un sistema que descongestiona, que desatranca un poquito el servicio en las urgencias, sobre todo pues personas que requieren el servicio con más prioridad. Entonces sí me pareció que ese SIGA está funcionando muy bien, que está desacosando, que está agilizando la situación. Le dan a uno la primera revisión, consideran ellos de pronto que uno puede aguantar un poquito más. Al otro día me dieron la cita y ya pues el tratamiento normal, la medicina, las cositas que consideraban. Me ha gustado mucho la estrategia de SIGA, porque es un sistema unificado, todas las urgencias van a tener la misma información. Habían pacientes que pasaban de una urgencia a otra y de verdad que los pacientes que no sean tan urgentes pueden ser remitidos a sus IPS, pero van consulta, con la consulta ya directa. El paciente ha empezado a educarse frente al tema del adecuado uso de los servicios de urgencias, pero además de eso ha encontrado, digamos, una salida a su problema, porque era un paciente que quedaba, digamos, en el limbo de la atención. Y con el tiempo pues se ha logrado una muy buena respuesta, porque el sistema SIGA permite dar citas rápidamente, y esto pues a los usuarios les ha gustado mucho. El paciente sale mucho más tranquilo, sabe que lo van a atender, sabe que hay una cita. Hay una educación hacia el paciente que se le explica que los servicios de urgencias tienen que utilizarse de forma responsable, sin negarles que tienen una urgencia, hay que tratar de direccionarlos. Igualmente, algunas IPS ampliaron los servicios de urgencias de baja complejidad y de consulta prioritaria para ofrecer una mayor oportunidad a los usuarios. Logramos concretar por la Secretaría con su esfuerzo, con las IPS de alta complejidad, con las IPS básicas, intermediando nosotros como aseguradores un esfuerzo común. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias a Dios logramos que los triajes fueran unificados en todas las IPS de urgencias, que todos hablaran el mismo idioma, y a partir de ahí sacar el triaje 4 y el 5 y redistribuirlos en nuestras IPS básicas para la atención no urgente. A la fecha se han capacitado cerca de 350 médicos y enfermeras responsables de realizar el triaje en las instituciones de salud, lo que ayuda a estandarizar sus conceptos y mejorar los tiempos de respuesta y direccionamiento dentro del sistema. Consiga lo que hemos visto, y efectivamente sí lo podemos mostrar, es que hay una disminución de la congestión de los servicios de urgencias. Aquí en el instituto sí nos ayuda mucho. Hemos tenido una excelente respuesta desde la plataforma. Ha sido bastante oportuna, y creo que ahorita que están ya implicados y articulados todos los aseguradores,
creo que se va haciendo mucho más efectiva y más eficiente. Porque se ha podido entender que nosotros no podemos seguir trabajando individualmente, uno por un lado y los otros por el otro lado, no. En conjunto vamos y en conjunto podemos solucionar grandes problemas. Creo que el SIGA ha sido una descongestión maravillosa en el sistema de salud. El SIGA nos ha permitido poder encontrar citas de salud en un momento dado, y eso nos ha servido mucho tanto para la parte pública como para la parte privada. Estos logros han sido posibles gracias a la articulación de la Secretaría de Salud con las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud y otros sectores que trabajan de manera comprometida para lograr la implementación de una red de atención en salud. Para el sistema también pienso que ha sido importante porque las empresas responsables de pago pues han visto que realmente la congestión de los servicios de urgencias en muchas partes porque los pacientes no tienen una atención oportuna, entonces los ha obligado a garantizar esa atención prioritaria, esa atención ambulatoria que están demandando los pacientes. La Alcaldía de Medellín avanza en su compromiso de mejorar el acceso a los servicios de salud de la ciudad en términos de calidad, oportunidad, seguridad y humanización. Bueno, nos están quedando algunas reflexiones interesantes en este panel y creo que debo retomar lo que presentó el doctor Franco anteriormente y lo que acaba de plantear la doctora Claudia Elena. El doctor Franco nos dejó claramente advertido de que es necesario, para discutir modelos de atención en salud, revisar qué pasa con el sistema de salud originado en la Ley 100 de 1993, y creo que para todos ustedes hay que recordarles que nos lo han anunciado en este modelo de atención en salud de la Ley 100 y a través del aseguramiento y dentro de la concesión de la competencia regulada, que a todos los pacientes nos irían a poner un tapete de 3 o 4 cuadras con anterioridad al centro de atención por el que íbamos a pasar para que los proveedores o los compradores o los vendedores de servicios nos atendieran. Y eso se montó sobre la crítica a las colas que había que hacer para acceder a los servicios de atención. También nos planteó el doctor Franco de que también es posible entonces que pensemos en que si esto se trata de organizar servicios de salud. Y creo que con el respeto que merece la doctora, y además aplaudimos ese esfuerzo del municipio de Medellín, con el SIGA lo que se está haciendo es organizando servicios de salud, porque la verdad es que no es difícil de entender por qué en el modelo de aseguramiento, mientras menos se atienda la siniestralidad, de más recursos se apropia el asegurador, y eso de negar el servicio parece que es la estrategia. El teléfono en la noche nadie lo contesta y en el día está ocupado. Y por eso entonces se congestionan los servicios de urgencias. La gente tiene que resolver el problema, o por fortuna vemos una salida. Pero dentro de todo esto también nos queda otro interrogante: ¿cómo organizar los modelos de atención desde el recurso humano? Y aquí en este congreso tenemos que reclamar eso. ¿Cuál es la formación del médico general? ¿Cuál es la capacidad resolutiva que tiene el médico en este momento? Porque eso de que ya se nos haya olvidado poner el estetoscopio en una bronquitis para mandar la resonancia nuclear magnética y poder diagnosticar una bronquitis, esto hace que se nos vaya confundiendo todavía más el modelo. A continuación, entonces, vamos a escuchar al doctor Jorge Humberto Blanco Restrepo, coordinador de la especialidad de gerencia de la salud pública del CES, y que seguramente tendremos oportunidad de escuchar qué luces nos puede dar desde el modelo gerencial o administrativo. Bueno, muchas gracias a Asmedas por la invitación y a todos ustedes por su atención. Yo quería centrar un poco mi presentación en algo que he planteado como el desafío que tenemos de implementar un nuevo modelo de atención
en un ambiente de crisis. Aprovechando un poco las dos presentaciones anteriores, el doctor Franco nos dio un marco muy general, teórico, yo creo que sustenta mucho parte de la discusión que tenemos que hacer, y la doctora Claudia nos hizo una presentación, un planteamiento desde cómo se operacionaliza un modelo para atender un problema específico como es el problema de urgencias, de la atención de urgencias en una ciudad. Yo me voy a centrar un poco más en el tema de, siendo más pragmático, en un modelo que se ha planteado ya para el país a partir de la ley estatutaria, de la formulación de la política de atención integral en salud y del modelo integral de atención en salud, y los desafíos que tenemos como sistema para poderlo poner a funcionar. No me estoy centrando, como plantea el doctor Gaviria, en el tema gerencial, sino en la mirada general de el sistema como tal, qué desafíos tiene que enfrentar. Normalmente en la actualidad los conferencistas, para posar de eruditos, empiezan con la cita de algún tipo de cita. Bueno, yo no me voy a alejar de ese vicio, y más que por posar de erudito, es simplemente porque a veces se ponen a buscar palabras o cosas que le puedan expresar algo que uno no entiende, no tiene la forma o no ha encontrado las palabras para hacerlo. Encontré esta frase que yo creo que es interesante como introducción: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Y nuestro sistema de salud ha estado permanentemente en ese proceso. Es un sistema que es relativamente nuevo y obviamente, como todo proceso, tiene sus cambios y pasa por fases distintas. Traté de buscar un poco la definición de crisis y acudí pues básicamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua, y resalto dos cosas. ¿Qué es una crisis? Un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y aquí hay un concepto muy interesante que es el tema de apreciarse. Es decir, la crisis la ve cada cual desde la perspectiva propia, ¿cierto? Y los elementos de la crisis cada cual lo analiza de la manera como las está viviendo. Y hay una que es la que, incluso en el diccionario de la Real Academia, que es para nosotros como médicos, que es una crisis. Es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Esa es otra mirada un poco mucho más crítica de la situación, mucho más escéptica. Me pasé me pasé simplemente por una mirada por Google, poniendo dos palabras, y es crisis en la salud o health crisis. Las puse en español y en inglés para que me salieran cosas, a ver qué tanto, o sea, si la crisis es nuestra o la crisis es un tema general. Y encontré cosas como estas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un artículo de junio 25 del 2016, se habla de la crisis, ¿cierto? Y básicamente la centran en dos cosas. Nuestro sistema, el sistema americano, dice, tenemos un gasto el 150% por encima del gasto per cápita del país que gasta más en Europa, que es Noruega. Y tenemos una cantidad de muertes por errores médicos de errores de tratamiento médico. Entonces hablaba de un tema de calidad y un tema de costos. Este es Canadá, que es uno de los que decimos es nuestro modelo como sistema, porque ha logrado coberturas y muy buenos servicios. También en 2016 se habla de crisis, y los dos elementos centrales de la crisis es un problema acerca de entre el poder y la plata y quién lo controla. Y segundo, es un problema de manejar recursos finitos para demanda infinita. Y aquí se hablaba de crisis en Ontario, ¿no? En Reino Unido, enero 12 del 2017, un artículo que habla cómo se ve la crisis del sistema de salud para Theresa May, la primer ministro, y se plantean algunos elementos: hospitales sobrecongestionados, cirugías canceladas, doctores y enfermeras saturados, las salas de emergencia llenas. Estamos enfrentando una crisis humanitaria de salud en el sistema inglés. Holanda, que es tal vez de los sistemas más reconocidos en Europa,
y se dice, aunque el sistema funciona bien, tenemos que seguir mejorando en el tema del control de costos. Chile, que fue nuestro modelo como sistema, estamos pensando nuevamente en retornar a un pagador único. Algunas de las cosas que mencionábamos ahorita es el papel del Estado, cuál debe ser el papel del Estado en este proceso de aseguramiento. Y por supuesto en Colombia, en marzo del 2017, la Asociación Colombiana de Hospitales habla de una crisis en cuatro componentes. El mismo Ministerio de Salud, cuando empezó a sustentar la política de atención integral y la ley estatutaria y todo esto, habló de una serie de dificultades que se planteaban en el sistema, desde un sistema enfocado en la enfermedad, alta carga de enfermedad, inequidad, de fragmentación, baja resolutividad de los primeros niveles, fallas de mercado, desafíos de sostenibilidad financiera y desconfianza y deshonestidad. Si uno trata de resumir de alguna manera lo que encuentra en términos de lo que pasa en los sistemas de salud en el mundo, hay un tema de carga de enfermedad y que tiene que ver con los cambios demográficos y epidemiológicos. Hay problemas en el alto gasto en salud y no voy a entrar en los detalles por el tema del tiempo. Está el problema de la falta o la insuficiencia de los servicios de salud para responder a la demanda. Eso de alguna manera va generando entonces la necesidad de plantearse nuevas formas de atender a la población, no centrada en los hospitales, sino en otros modelos, en otras formas, los problemas de calidad y finalmente, por supuesto, el tema de inequidad en el acceso, es decir, que todavía hay población en todos los países, en muchos de los países del mundo, en donde no toda la población tiene la misma posibilidad de acceder a esos servicios, y esos son algunos de los elementos comunes. Entonces hablamos de crisis, o hablamos de un cambio permanente, de una situación permanente en que los servicios de salud se ven abocados simplemente por la dinámica poblacional, por la dinámica social, por la dinámica económica, por la dinámica propia del sector. Yo no quiero con esto decir no hay crisis, estoy diciendo tenemos que entender en dónde está nuestra situación y nuestro problema. En el marco de toda esa discusión, yo diría que nuestro sistema de salud se ha visto enmarcado como en un debate, en unos dilemas de cómo lograr satisfacer todas las necesidades con recursos limitados, cómo hacer la satisfacción de las expectativas individuales, cada uno de nosotros en el sistema frente a las necesidades colectivas, que es un tema desde la salud pública, cómo respondo yo a lo colectivo, pero también satisfaciendo específicamente las expectativas de los individuos. Los intereses individuales frente a los intereses colectivos de los distintos actores, en un sistema tan complejo, en donde cada cual mira su propio interés sin poner la mirada en el interés del sistema, tenemos problemas. El sistema público frente a sistemas con participación privada, esa es una discusión como lo que planteaba ahorita el doctor Gaviria, lo que estaba planteando el doctor Franco, es cómo nuestro sistema hacia dónde se tiene que mover cuando hablamos de reformas, cuando hablamos de ajustes, cosas de ese tipo. La calidad versus los costos, cómo hacer control de costos pero manteniendo o garantizando los mayores estándares de calidad. Un sistema de salud que está enmarcado en un sistema político y económico. Se puede modificar el sistema de salud sin transformar el modelo económico, social y político, el problema es un problema más estructural, y cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de reformas más del Estado y de nuestro enfoque económico, social y político. El enfoque preventivo versus el enfoque asistencialista, o la reforma estructural o ajustes. Y estas son puntos del gris o del blanco o el negro en el que estamos en las discusiones hacia dónde se tiene que mover nuestro sistema. Y en ese marco entonces se hace todo este proceso de formulación de la ley estatutaria, de la definición de la política de atención integral y del modelo de atención integral en salud, que tiene alguna lógica parecida a lo que planteaba el doctor Franco con sus 3 círculos. De pronto este es el círculo bajo, en donde operacionalizamos una política que puede ser mucho más meso, y una ley estatutaria que está desarrollando un elemento de la Constitución que plantea un elemento muchísimo más macro. Yo no voy a entrar a plantear qué es lo que la ley 1751 del 2015 estableció, lo único es que la ley estatutaria dice tenemos que tener una política de salud,
y aparece entonces país como política de atención en respuesta a eso que se marcaba en la ley estatutaria, en donde se dice hay que hacer un giro esencial en el desde un sistema de seguridad social a un sistema de salud. Yo creo que uno de los gráficos más interesantes que presentó el Ministerio cuando justificaba lo que debía darse en cambio es nuevamente esta discusión. Pasamos de un sistema de seguridad social que está enfocado a atender contingencias y que tiene que ver con riesgos financieros, con los riesgos técnicos, o con y si los riesgos técnicos y los riesgos financieros realmente están atendiendo a unos riesgos primarios, que es lo que esperaría uno, trabajaría el sistema de salud. Entonces lo que busca la ley estatutaria, lo que busca la política es volver a darle prevalencia a estos temas, sin olvidar, porque el sistema lo está planteando así, que es una convivencia, digamos, entre esos dos formas de entender el sistema, para no entrar en la discusión teórica sobre cada uno de ellos. La política entonces se basa en esos 4 elementos y los planteo, simplemente los enumero, porque después quiero, cuando hago la discusión final sobre qué tenemos que hacer o sea, dónde vamos con esto, estamos haciendo un énfasis en la atención primaria, estamos haciendo un énfasis en los deberes. Acuérdense que el sistema de seguridad social, y cuando se plantea y se hizo mucho énfasis en el tema de los derechos, los deberes en el autocuidado, en la misma protección de los riesgos de los individuos, de la sociedad y de la familia, en la gestión integral de riesgos se mantiene ese concepto. Y yo creo que aquí hay una cosa interesante para los que hemos estado siempre en la salud pública. Nosotros desde la salud pública hemos estado familiarizados con el concepto de riesgo. No es solo el riesgo financiero, es todo el riesgo a los cuales está sometida la población, la familia, los individuos, por efecto de distintos factores. Y se plantea pues obviamente que esto tendría que ser con el enfoque de determinantes y el enfoque diferencial en la atención. Y esto da lugar entonces a ese modelo de atención, a ese modelo que básicamente, aunque define 10 componentes, yo diría que hay 5 que quiero hacer énfasis. Primero, yo creo que hay una cosa teórica, y aquí lo que quiero plantear es, creo que el modelo teóricamente recupera muchos de los temas que desde la salud pública hemos pretendido. Es, primero, que se tenga una caracterización de la población, porque para que podamos hacer un enfoque de atención, un enfoque de riesgo realmente dirigido a unas características específicas poblacionales. A que la gestión integral de riesgo, que lo que se plantea es, todos los actores tienen que entender sus competencias y responsabilidades en la atención de esa población de una manera integral, desde la promoción, desde la prevención, desde la resolución de los problemas estructurales hasta la atención. Define también entonces unas rutas que se supone van a entender cada población de acuerdo con su riesgo, cuál es el curso de atención que tiene que recibir, desde la prevención, incluso hasta un concepto nuevo que aparece, que es el de la paliación. En la necesidad de integrar los prestadores de servicios para darle respuesta a estas necesidades específicas de la población, y 2 elementos que son fundamentales para el sistema. Esto no funciona, la integralidad no funciona sin un sistema de información y sin el fortalecimiento del recurso humano. Y ahí quiero hacer simplemente énfasis en este último punto, porque como lo planteó el doctor Franco, como lo ha planteado el doctor Gaviria, y yo creo que es un elemento común para todos nosotros desde la academia, este modelo no funciona ni con la cantidad ni con la calidad o características del recurso humano que estamos formando. Y el desafío para poder implementar un sistema en un periodo corto, con estas falencias que tenemos en la formación del recurso humano, pues es muy difícil de lograr. Reforzamiento, por ejemplo, en la formación del médico general, reforzamiento del perfil de medicina familiar, etcétera, que son condiciones que está planteando el sistema. Termino con algunas cosas. Primero, creo que uno de los desafíos importantes que tenemos para que el sistema funcione, para que el modelo funcione, están centrados en los siguientes elementos. Primero, hay un escepticismo general en el sistema. Cuando a todos nosotros nos dicen, vamos a montar una política nueva, vamos a trabajar en un modelo de atención, lo primero que decimos es, eso no se puede. En un sistema corrupto, en un sistema en crisis, en un sistema sin plata, ¿cómo vamos a montar
un nuevo sistema, estamos haciendo un maquillaje a lo que veníamos haciendo. Hay un tema de escepticismo general, de falta de compromiso, de falta de participación de todos los actores y de responsabilidad de muchos de los actores, que es un primer. Como en todo proceso de cambio, con todo proceso de la resistencia al cambio surge de la forma en que cada cual se ha sentido afectado por el mismo sistema. La capacidad de implementar el modelo por los entes territoriales. Yo creo que el país tiene que mirar nuevamente el tema de la descentralización. Nosotros entregamos unas responsabilidades muy grandes a los municipios y a muchos municipios sin las capacidades, no solamente para manejar salud, sino para manejar su propio territorio. Las competencias departamentales, las competencias municipales, las competencias nacionales, habría que revisarlas y crear y desarrollar los incentivos y capacidades para que los entes territoriales puedan asumir las responsabilidades que el nuevo sistema el modelo le está dando. Lo que ya había mencionado, las características del recurso humano existente frente a las necesidades del nuevo modelo de atención. El tema de la discusión de los médicos familiares o de la salud familiar, no es solamente si la formación se da, es cómo el sistema crea los incentivos y se modifica realmente para que una persona que se forma como médico familiar, bien sea como parte de su proceso de formación general o como especialización, tiene los incentivos para ubicarse dentro de un modelo de atención primaria en donde la población se ubica, en donde la población reside, para hacer las actividades que tiene que desarrollar y sentir que está teniendo una capacidad de respuesta adecuada. La generación de los incentivos para todo esto es parte esencial del modelo y no vemos todavía que eso se esté dando. ¿Cómo lograr el compromiso intersectorial en un modelo basado en determinantes? Nosotros seguimos diciendo que el sistema de salud, los de salud nos cansamos de liderar y nadie nos sigue. O sea, si nadie nos sigue es porque no estamos liderando. Entonces, ese tema de trabajar en determinantes es una política de Estado, no es una política sectorial que se tiene que desarrollar. Y uno no está viendo realmente que los sistemas de planeación general, que los sistemas de presupuestación, que los sistemas de gestión están orientados al trabajo por determinantes de la forma que nosotros desde el sector salud lo estamos viendo. Están los actores actuales a jugarle al sistema que voltea la pirámide de prestación de servicios actual. Es decir, la pirámide actual está teniendo la mayoría de la atención de la población en la alta y mediana complejidad, sobre todo en la alta complejidad. Están los distintos actores dispuestos a que eso se voltee, a que nos bajemos, a que sea en los primeros niveles donde tengamos mayor capacidad de resolución, mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en tecnología, mayor inversión en capacitación, cuando todos le han jugado a que la parte lucrativa del sistema está en desarrollar la alta complejidad. ¿Está la comunidad preparada para aceptar el modelo basado en el fortalecimiento de la atención primaria y la capacidad de respuesta del primer nivel? Cuando los sistemas forman y deforman, y nuestro sistema ha deformado mucho la demanda, lo que llamamos la demanda, o sea, al usuario. Obviamente los usuarios están llegando a los servicios de salud pidiendo que lo manden para el especialista o para la alta complejidad. ¿Cómo vamos a voltear esa cultura que creamos durante estos 20 y 25 años de sistema para que nuevamente la población crea en el médico general, crea en el primer nivel de atención, espere que ahí se le resuelvan sus problemas? Finalmente, no se ha hecho un modelamiento económico de la nueva política. Es decir, hablamos de una nueva política, de un nuevo modelo de atención, pero con la UPC y con los recursos que tenemos posibilidad de desarrollarla. La sola formación y capacitación del recurso humano tiene un costo importante que requiere inversión. El mejoramiento de la red hospitalaria pública para poder garantizar en zonas dispersas, en las poblaciones pequeñas, la garantía de prestación de servicios con toda la calidad esperada. Es una inversión grande. Nuestra infraestructura pública está completamente obsoleta, sin entrar a plantear el problema financiero con que están en este momento las instituciones, que tendría que corregirse, y ese modelo eso no está modelado, el componente económico de esa política y de ese modelo. Termino con 2 o 3 conclusiones. La crisis del sistema puede verse como una oportunidad para dar un salto cualitativo. Siempre decimos,
Las crisis se deben ver como oportunidades. La salud es un tema de Estado y no de gobierno. Y yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con este tercer punto, que es cómo generar un pacto social alrededor del tema de la salud. En Inglaterra, por ejemplo, los partidos hicieron un pacto en donde el tema de la salud no se mete en el debate político. Es un tema de Estado, es un tema de garantía de derechos de la población, en donde todos hacemos un compromiso por tener un sector sólido que da respuesta a unas necesidades de la población. Y este tema que simplemente lo tenemos que tocar, y es que la corrupción, igual como ha permeado todas las esferas de la sociedad, pues en el sector salud lo hemos sentido de una manera muy grande, y si no volvemos a todo el fortalecimiento de la cultura ética, del compromiso de todo frente a esto, y la vigilancia y castigo de la corrupción, no podemos seguir echando carreta y esto no va a cambiar. Un mensaje para los estudiantes y profesionales jóvenes. Como profesor de la Facultad de Medicina no me puedo olvidar de los estudiantes y de los médicos jóvenes. Creo que el país necesita excelentes profesionales y con unas competencias, por supuesto competencias técnicas, competencias comunicacionales, éticas, pensamiento creativo, cuidado de la salud pública, gerenciales y administrativas, porque las necesitamos. Trabajo en equipo, y termino con ese último, sentido social y político. Es decir, nosotros hemos sido asépticos como médicos al tema social y político. Nos forman en las facultades para que seamos excelentes técnicos, pero nos olvidamos de ese contexto social y político en el que trabajamos. Por eso, la responsabilidad en el cambio del sistema está también en nosotros, o está en nosotros como protagonistas. No podemos sentirnos simplemente víctimas de lo que pasa con el sistema, sino como nosotros nos volvemos protagonistas de que el sistema se oriente hacia donde quiere. Y termino con la última frase para concluir y siendo coherente con el tema de la erudición. Solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Lo que quiero finalmente es dejar ideas que flotan en el ambiente para que miremos cómo trabajamos sobre ese tema. Porque soluciones se han planteado mucho, diagnósticos se han hecho mucho, y ahora cada vez el desafío es cómo las ponemos en ejecución. Gracias. Bueno, en aras del tiempo también quisiéramos, y un panel no podría terminar sin darle la participación al auditorio, y lo damos a través de las preguntas. Para no hacerlas por escrito, quisiera que levantaran la mano los que tengan la intención de formular alguna pregunta y les pasamos el micrófono. ¿Cuántos de los asistentes quieren formular alguna pregunta o plantear alguna inquietud? Bueno, vamos ahora a desplazar el micrófono para que podamos formular la pregunta. Pero creo que sí toca, y aunque no hace parte de la formalidad de la conclusión, sí retomar lo que nos ha dicho el doctor Blanco. Nosotros entendemos que esta sociedad es dinámica, esta sociedad está llena de contradicciones, y en la contradicción surgen las crisis. El problema es políticamente cómo la resolvemos. Hoy estamos en un modelo de mercado que no es que haya hecho crisis, sino que está en contradicción con el modelo de Estado que en este momento tenemos, y que va a ser el caballito de batalla en estos próximos años, hasta que no cambiemos el modelo constitucional del Estado social de derecho o Estado de bienestar. Resulta incompatible, como lo dijo la sentencia C313 de control constitucional, el modelo de mercado. Ese modelo de mercado choca con todas estas intenciones que tenemos en este momento de desarrollar una política de bienestar y de gratificación para la población. Entonces, creo que nos queda ese punto de vista, esa reflexión. Me parece que el doctor Blanco termina con algo bien importante. El problema no es solamente técnico, el problema no es solamente, y para los estudiantes, de formarnos en la visión puramente clínica. También tenemos que entender el contexto en que se mueven los pacientes, la dinámica de la sociedad.
tenemos que entender la política y la economía. Hoy, por fortuna, qué bueno que las facultades de medicina entiendan eso, y que tal vez en alguna época nos señalaron a nosotros de inoportunos o impertinentes revolucionarios, que no hablábamos sino de, que se pretendía que no habláramos sino de medicina. Vemos entonces cómo es necesario entender esto para poder sacar algunas propuestas, y sobre todo a quienes nos debemos, a los pacientes. Entonces, no sé qué, Adolfo, ¿quién es el que va a hacer la pregunta? Miriam, ¿hay alguien que le pase el teléfono, el micrófono a Miriam, o desde ella puedes? Buenos días, esta pregunta para la Secretaria de Salud, porque el programa SIGA, aunque es una estrategia que funciona en parte, no habla de la realidad que vivimos los médicos en Metrosalud. Siempre decimos que el alcalde y la Secretaría de Salud viven en un paraíso que no es el que nos corresponde a nosotros, porque tenemos un subregistro, y es que no se mide el indicador de oportunidad de asignación de citas. En centros de salud hay citas a 20 y a 30 días, citas de consulta externa. Y fuera de eso, no hay medicamentos hace más de 18 meses. O sea, no han llegado a las farmacias medicamentos básicos hace 18 meses. Entonces, no veo yo cuál es el impacto en la calidad y de los usuarios cuando se les da, por lo menos a la población subsidiada, una cita prioritaria que le va a generar una fórmula, que es la medicina ortodoxa que realizamos, y no se le va a despachar, sino es parcial o incompletamente. Entonces, es como articular, para decir la realidad de nuestra ciudad, cómo van a medir el indicador de oportunidad, que además es un requisito legal para que se diga la verdad de nuestros pacientes. Doctora, los pacientes, además, los pacientes están obligando a los médicos a verlos en menos de lo que dice la ley, que es 20 minutos. Doctora Claudia Elena. Bueno, Miriam, como te he dicho en muchísimas oportunidades, esa no es la primera vez que me haces la pregunta, y lo hemos hablado con el gerente de Metrosalud. Hay una cosa que es clarísima. Así como Miriam presenta las cifras de Metrosalud, que hay centros donde no hay atención en 20 días, hay centros donde obviamente la atención está el mismo día. Como decía el doctor Blanco ahora, es real, hay que aprovechar la oportunidad, y como decía el doctor, que me parece muy importante, el tema de salud no debe ser un tema político, porque desafortunadamente el crecimiento de Metrosalud no es un crecimiento estructurado, no es un crecimiento de acuerdo a la demanda de los servicios, sino de acuerdo a, digamos, temas políticos, pues que no es el momento de hablarlos acá. Entonces, desafortunadamente, el tema de la eficiencia de Metrosalud es difícil, porque lograr que una institución tan grande, tan compleja como Metrosalud, sea eficiente con tantos puntos de atención, no es fácil de hacerlo. Tiene razón Miriam, medir la oportunidad es supremamente importante, y eso lo estamos haciendo y estructurando. Desafortunadamente en Metrosalud el tema de gestión no se había visto. Entonces, estructurar el tema de citas programadas, de ver que las personas puedan consultar en algunas instituciones, que sean regulados, que nosotros realmente tengamos claridad de qué está pasando con los pacientes, lo estamos haciendo y lo está haciendo el gerente actual de Metrosalud. El tema de los medicamentos me llama la atención que Miriam lo traiga, porque hace mucho tiempo no tenemos problemas con medicamentos. Entonces, si tienes algún problema, Miriam, yo sí te invito a que lo hables con el gerente de Metrosalud, qué dificultades tienen, porque los medicamentos, hasta que yo sabía hoy, ya no había dificultades. Que tuvieron problemas, sí, pero que en este momento tengan problemas, no tengo conocimiento. Y como siempre le he dicho a ella, si tienen alguna dificultad, ¿por qué no nos lo contaron directamente a nosotros? Bueno, creemos que tanto para los colegas, para los médicos, como para los estudiantes, este panel hace parte de esos ejes temáticos del Congreso: seguridad social y salud.
Y por eso creo que nos queda flotando una conclusión, y es que el problema no es de la medicina clínica, como quizás tal vez en alguna vez se creyó este enfoque. El problema es cómo participar activamente en esa lucha social, en esa dinámica del desarrollo de la sociedad, para nosotros responder a esas necesidades. Muchas gracias. La invitación ya es para que invite a los póster. Bueno, tiene la palabra la doctora Elizabeth. Muchas gracias a la doctora, muchas gracias, doctor.